Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más acá en mi canal y bueno, vamos a hablar de el final de Inside Job o Trabajo Incógnito, mi opinión y mis expectativas. Y empecemos sin más a hablar un poquitito del final. Recordemos que la construcción de este final en realidad se viene dando desde el primer capítulo, pero hay ciertos capítulos que son más esenciales que otros. Por ejemplo, en el capítulo en el que Regan tiene problemas para dar abrazos, nos damos cuenta de que su padre Rand Ridley creó a Beroe con la intención de que éste le diera el afecto físico que él nunca le daba, ya que era un padre bastante ausente. Es importante recordar que a pesar de que Regan ya había crecido, el padre arregla a Beroe y lo coloca en funcionamiento, y de hecho lo vemos en varios capítulos, ahí hasta en la misma empresa. Cerca del capítulo final, de hecho en el capítulo anterior nos damos cuenta de que Regan no va a poder ascender a la posición de directora general de Cognito debido a que hay un topo o un espía dentro de la empresa que robó el expediente maestro. Y bueno, básicamente este expediente maestro es un detalle de la participación de Cognito en las diversas conspiraciones que han sucedido a nivel mundial. Un momento, ¿qué significa esta primera página? No, papá, por favor, no leas eso. Aquí hay una equivocación. En realidad, a pesar de que todo apunta a que Rand Ridley era el topo, o incluso Brett, muchos pensamos que Brett era el topo, la verdad es que termina siendo Beroe. Sí, y convenientemente no yo. Me parece una mierda este giro de la historia. Sigo pensando que fue Brett. Y todo lo hizo porque su función como robot, su directiva básicamente es propiciar la felicidad física y emocional de Regan. Así Beroe nos muestra cómo Regan nunca ha sido feliz en este trabajo, ni tampoco en sus relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, hay una frustración tanto intrapersonal como interpersonal, y en el área laboral tanto como en el área de lo social. A pesar de que evidentemente esto es cierto, Regan decide defender a sus amigos y junto con su padre entran en su propia mente. Bueno, papá, hagamos lo que ningún terapeuta ha podido hacer: entrar en mi cabeza. Algo bastante interesante de hecho, y acá también voy a poner un poco de mi opinión, que la verdad creo que es una presentación muy buena. Meterse en la mente de un personaje es un recurso que se ha estado utilizando bastante y a mí personalmente me gusta mucho. Como estudiante de psicología he de decir que hay conceptos bastante bien logrados, como el tema de las represiones o los pensamientos intrusivos autodestructivos. Esa parte me fascinó porque creo que es una forma bastante ingeniosa de representarlo, cómo se organiza la mente, los recuerdos, todo esto me parece que es bastante acertado. Pero continuemos con la explicación del final. Es curioso porque en determinada parte del final, no me acuerdo si es Regan o Rand quienes dicen que alterar los recuerdos puede provocar quién sabe qué cosas, ¿no? Y por supuesto todos sabemos el secreto que Rand guardaba, ¿no? El gran secreto con el tema de Orin. Pero curiosamente, de no ser porque Brett accidentalmente entra en la mente de Regan y descubre la contraseña, es probable que el plan de Rand no hubiera salido como estaba precisamente meditado por él, ¿no? Brett, dulce Brett, ay Dios. Quedan muchos cabos sueltos, no sabemos si el hecho de haber arreglado a Beroe fue con esta intención. Muchas personas piensan que sí, muchas personas piensan que no. Yo por ejemplo pienso que no todo estaba 100% bien planeado, ya que reitero, ¿cómo iba a saber Rand que Brett iba a entrar y encontrar la contraseña? Y no sé, me parece un poco extraño que él quisiera mostrarle a su hija sabiendo cómo ella iba a reaccionar todo lo que le hizo. ¡Nada de esto tiene sentido! Pero en fin, en este capítulo nos damos cuenta de que efectivamente en determinado momento de su vida, a pesar de que Regan quería mantenerse en la escuela y no saltarse grados por su inteligencia, ya que tenía al fin un amigo, Orin, Rand Ridley llega y altera su memoria, altera sus recuerdos, altera su cerebro y básicamente borra de su vida al único amigo auténtico que había tenido, algo que de hecho es bastante macabro, es bastante triste. El personaje lo justifica no solo diciendo que los amigos son una limitación para los genios, sino que también Regan es, por así decirlo, su seguro en caso de que Junior o JR lo echara de la compañía o sucediera algún inconveniente, como claramente sucedió en el futuro. Por supuesto, al final del capítulo la contraseña es otorgada por Brett y así Regan logra desactivar a Beroe. Sus amigos al final entienden que a pesar de lo complicado que puede ser y de que de hecho no la hacen feliz, Regan es parte fundamental en sus vidas, tanto laboral como incluso emocionalmente, y van a ayudarla junto con la inteligencia artificial más inteligente del mundo, ya que ha alcanzado la singularidad tecnológica. Pero ¿es realmente esta la inteligencia artificial
más inteligente del mundo. Es realmente dentro de la serie quizá el personaje más inteligente. Bueno, esto lo abordaremos en mis expectativas. Al final nos damos cuenta también que debido a algo que pasó en un episodio anterior, JR es destituido y va a la prisión de las sombras. Al final Rand Ridley regresa al ser el que tiene la mayoría de acciones de la empresa y Regan queda de nuevo relegada a aspirar a un ascenso. En realidad me parece que es un excelente final. Como les mencionaba, creo que el programa nos viene preparando para este final. Lo que me fascina de este final es que podemos conocer más de Regan, podemos conocer por qué ella está incompleta, por qué es insegura, por qué es infeliz. De hecho, yo creo que es algo fundamental el tema de Orin, porque si no fuera por eso, muchísimas cosas en la vida de Regan probablemente hubieran sido diferentes, al igual que por la crianza que tuvo. Para finalizar mi opinión, yo creo que es un episodio bastante bien logrado. Consigue su objetivo de culminar una excelente temporada y nos deja con ganas de más. Y es que precisamente entrando en las expectativas, la verdad es que en un futuro yo quiero ver mucho más del robot presidente. De hecho es curioso porque este punto lo voy a retomar más adelante, pero creo que hay algo bastante interesante planeado entre manos. El amigo de Regan, Orin, recordemos que ahora ella, valga la redundancia, lo recuerda. Y al recordarlo es posible que pueda retomar su amistad. No sabemos realmente a dónde está él, pero en síntesis, al Regan haber alterado sus recuerdos, ahora recuerda a Orin y al recordarlo puede buscarlo para crear nuevos recuerdos juntos. ¿Quieres que explote el universo? También sabemos que Regan tuvo un novio en la universidad y que tuvo varias relaciones, algo que también me gustaría ver más. Por supuesto quiero saber qué pasó con JR, no sé ustedes, pero yo a él le veo como algo malvado, la verdad, detrás de toda esa personalidad. Recordemos que está en la prisión de las sombras, que también es algo que quisiera ver. En el capítulo anterior, en el final también, parecía que nos la iban a presentar, pero al final realmente no llegamos a verla. También es interesante conocer el pasado de miembros como Gigi o Magic Mike, incluso el mismo André, del que si bien conocimos un poco en Mi boda en la tierra plana, es interesante conocer un poquitito más sobre él. Y de Gigi casi no sabemos nada, al igual que de Magic Mike. De Brett por supuesto sí sabemos, de Rand, de Regan, incluso de Glenn, pero realmente hay que saber más. Yo siento que hay bastante potencial ahí. Por ejemplo, de Magic Mike, me encantaría que en algún momento viajaran a su hábitat, a su antiguo hábitat de existencia, ¿no? Por supuesto el tema de Atlantis es algo que nos tiene esperando bastante a muchos. También yo creo que el tema del terraplanista es interesante. Algo me dice que va a volver este personaje, no lo sé, no creo que lo dejaran simplemente ahí. Y acá sí viene lo más interesante, y es que acá se pueden formular teorías muy interesantes. Por ejemplo, con el tema de Regan y si es un clon o no. Ya sé, suena un poco loco, pero recordemos que en Cognito, antes de cerrar la división de clones, el ADN de Regan queda precisamente ahí, y de hecho esto juega parte fundamental en este capítulo y en el anterior, ya que utilizan sus manos, ¿no? O sea, hay manos de Regan por todo lado, que garantiza que no exista un clon de ella. Y tomando en cuenta que este departamento explotó por culpa de ella, no sería nada raro que algún empleado llegara a planear alguna especie de venganza, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que haciendo un clon de la directora, digamos, del equipo de Cognito, ¿no? Que por supuesto está por debajo de su padre en este final, pero que todos sabemos sigue teniendo una posición importante, ¿no? Básicamente es la líder de los demás, por decirlo así, gerentes de la empresa y sus respectivas áreas, ¿no? Como por ejemplo Gigi, la manipulación de medios y todo este tema. Ahora, la parte que más me tiene deseando ver una segunda temporada, más allá de todo lo anterior, tiene que ver precisamente con el robot presidente y con la que algunas personas han considerado como la versión sexy de Regan o algo así, con lo cual no estoy de acuerdo porque yo pienso que Regan ya de por sí es bastante sexy, ¿no? Estás enfermo, Bruce Wayne. En fin, dejando eso de lado, yo creo que es muy interesante que este robot, hasta cierto punto, tenemos que tomar en cuenta que es súper inteligente. Alcanzó la singularidad, y aunque hace parecer que no es así, hasta cierto punto se podría decir que en el episodio en el que Regan está buscando tener una cita, muy sutilmente él le sugiere la creación de una Regan robot, ¿no? De hecho, al final del capítulo podemos ver cómo le pregunta a Regan que qué sucedió con ella, y se menciona que no se encontró su cuerpo, así que perfectamente este personaje puede volver y puede estar viva. Eso dependería de la postura filosófica con respecto a los códigos conscientes, pero... Y es un personaje que sería súper interesante como villano y aliado con
el robot presidente, ya que la misma Reagan lo dijo. ¿Qué pasaría si fuera 100% segura de mí misma? Eso es demasiado peligroso. Sería una persona inestable, y claramente una persona así, ¿no?, podría perfectamente cambiar el rumbo del mundo de la noche a la mañana, y estamos diciendo que se trata también de una máquina. No la limita el cuerpo ni la biología humana, ¿no? Así que yo creo que es muy interesante ver este planteamiento de un regreso de esta versión entre comillas perfecta de Reagan. Quisiera conocer muchísimo más del personaje, la verdad, creo que está muy bien manejado. También Brett para mí, a pesar de que se ve que al final no era el topo ni nada, para mí sí que tiene ciertos secretitos ahí, no lo sé, creo que sería un plot twist interesante. ¿Disfrutarlo? En fin, cuéntenme en qué les pareció, qué expectativas tienen, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, cuídense.